Esto es Imagen Empresarial y ayer Coparmex dio a conocer los datos que va recopilando ahora en los primeros 4 meses de este 2022, datos que son preocupantes, vinculados por supuesto a las empresas que han sido sujetas de algún delito, desafortunadamente, el derecho de piso, etcétera. Para hablar de ello le agradezco mucho a José Medina Mora que nos tome la llamada, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días, gracias por tomar Muy, la llamada. muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Oye, pues lamentablemente datos que no sorprenden porque pues vemos los reportes, entidades como Guanajuato, particularmente ciudades como Celaya, en fin, son varias los estados del país en donde, y empiezo por ahí, estimado José, en donde las empresas pues están sufriendo el famoso cobro por derecho de piso, es decir, básicamente una extorsión directa nada más por existir. ¿Qué es lo que han visto en la evolución y sobre todo cuáles pudiéramos identificar como los factores que están provocando esta terrible situación? Sí, bueno, en esta encuesta que hacemos a las empresas socias de Coparmex, les preguntamos si en los últimos 12 meses han sido víctimas de un delito y en promedio a nivel nacional prácticamente una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito. Les preguntamos qué tipo de delito. En el 23% de los casos se trata de robo de mercancías, 16% es robo de vehículos y lo que ha subido, esto que comenta Rodrigo, la extorsión era el 14% el año pasado, ya es el 16% en esta parte de la extorsión que incluye el cobro de piso. Cuando hacemos un análisis ya estado por estado, pues vemos que hay estados en donde esta frecuencia de los delitos a las empresas es mayor, como el caso de Tabasco, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo. Contrasta mucho con estados en donde el porcentaje es mucho menor, como son Coahuila, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Querétaro. Entonces, lo que encontramos es que efectivamente está aumentando el delito de la extorsión. Aquí no se distingue entre el cobro de piso y el engaño telefónico. Esto es algo que tenemos que avanzar en las leyes para poder tener una mayor claridad de lo que está pasando, pero te diría, Rodrigo, que en las visitas que hago a los centros empresariales que tenemos en todo el país, estamos presentes, como sabes, en 102 ciudades. Al preguntarles qué les preocupa, pues sí, cada ciudad, cada región tiene sus preocupaciones, pero algo que coincide en todo el país es esta preocupación por la creciente inseguridad. Sí, es un asunto realmente terrible. Ahora, ¿qué implica, o sea, cuando una empresa tiene que asumir estos costos, por ejemplo, el robo de mercancías que ya mencionabas, ahora la extorsión y a distinguir el cobro de derecho de piso, pues se convierte en una suerte de carga, si no tributaria, pero sí en una carga que se suma al costo de operación y eso evidentemente pues no ayuda, sobre todo en un 2022 que teóricamente es de una recuperación asimétrica además porque pues ya lo consignaba el Financial Times el fin de semana, somos de las pocas economías de América Latina emergentes que no ha logrado todavía llegar a niveles prepandemia. ¿Qué significa eso para el costo de operación de una empresa? Sí, definitivamente el robo de mercancía incide en un aumento de costos, no nada más en la reposición de la mercancía robada, sino también que suben las primas de las pólizas de seguro. Y esto hay una estimación que ha subido el costo entre un 5 y un 8%. Esto le resta competitividad a las empresas y desde luego le resta competitividad al país. Diría adicionalmente, Rodrigo, que algo que medimos también en este Data Coparmex es el ánimo para invertir y encontramos que ha bajado, digamos, con respecto a lo que había el año pasado, que era el 53.8% de las empresas pensaban que era una buena oportunidad, un buen momento para invertir. Esto bajó prácticamente 2 puntos a 52%, y entonces les preguntamos qué es lo que les detiene en la inversión. En primera instancia es esta incertidumbre económica, pero ya en segundo lugar está la creciente inseguridad. Es decir, la inseguridad ya está también incidiendo en que proyectos de inversión que tienen las empresas los detienen precisamente por lo que significa este aumento de costos que menciona Rodrigo. Claro.
Ahora, cuando das a conocer, por ejemplo, las entidades en donde está más complicado el tema de la extorsión, pues no parece que hay un solo partido político, ¿no? Es decir, Estado de México, Veracruz, San Luis, Tabasco, etcétera. ¿Cuál es, digamos, la retroalimentación? Y otros que me sorprenden positivamente y que se va notando sobre todo en el diálogo cotidiano con las empresas, los empresarios, etcétera, como Coahuila, ¿no? Que hace poco más de una década pues era un estado realmente complicado en materia de seguridad y que consistentemente ha ido mejorando en muchos aspectos. Otro como Yucatán, que incluso con todos los problemas a veces que puede tener en cuanto a la infraestructura energética, pues es un estado que está trayendo mucha inversión. Querétaro, que consistentemente le ha ido muy bien. Supongo que ahí estará planteado Nuevo León también, que es otra entidad. Digamos, en esa parte, qué tanto retroalimentación o qué tanta apertura hay de los gobiernos estatales en términos de los datos que ustedes van generando como Coparmex? ¿Qué va recogiendo en términos de esta avidez por entender qué está pasando en su entidad y sobre todo mejorar? Sí, estas entidades que señala Rodrigo, en donde efectivamente hay, digamos, una menor incidencia de los delitos, lo que observamos como una constante es que hay una comunicación de los gobiernos estatales con la ciudadanía. Desde luego incluye en esta comunicación con la ciudadanía la comunicación con los organismos empresariales. Un poco desde Coparmex lo que le planteamos a las autoridades, como sabes, es mandato constitucional que el Estado es quien nos debe proveer la seguridad, y entonces pedimos que haya esta coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales. Sin embargo, también proponemos el coadyuvar a esta responsabilidad que tienen las autoridades, precisamente a través de observatorios ciudadanos de seguridad. Y en este caso, lo que comentas en Coahuila, pues sí es de hacerse notar el cómo a partir de, por ejemplo, la región de La Laguna, con este mando especial en donde han logrado coordinar dos fuerzas, dos policías estatales, en La Laguna coinciden Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, entonces dos fuerzas policiales estatales, cuatro policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional, y muy importante la participación de la ciudadanía a través de este Observatorio Ciudadano de Seguridad. Lo que nos comentaba el general que tiene a su cargo este mando especial es que el reto fue ganarse la confianza de la ciudadanía, la confianza de las empresas para que denunciaran de inmediato estos delitos, entonces pudieran actuar de inmediato. Esto es lo que ha permitido el cambio. Entonces, en estos estados que comenta Rodrigo, como es Coahuila, como es Yucatán, como es Querétaro, hay una comunicación muy fluida de los gobiernos estatales con su ciudadanía, con los organismos empresariales. Hay estos observatorios ciudadanos de seguridad y esto pues sí incide en al menos disminuir este porcentaje de delitos que nos reportan las empresas. Claro, y estados además que, bueno, viven una realidad diferenciada como de Mr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Por ejemplo, pienso en Guanajuato, Baja California, que son estados muy exitosos que están atrayendo mucha inversión con sectores y empresarios y digamos, estos hubs muy competitivos. Pienso en Guanajuato, pienso en Baja California, algunas otras entidades, zonas de Chihuahua. Ahí, ¿cómo lo evalúan? Es decir, son estados atractivos, potentes, pero al mismo tiempo, pues que de repente no la pasan bien en materia de seguridad. Sí, este costo de seguridad pues va influyendo en esta decisión de las empresas en invertir en un estado o en otro. Desde luego, lo que nos dicen las empresas, inclusive las empresas extranjeras que vienen a invertir a México, pues es que el costo, este renglón de seguridad existe en todo el mundo, no es nada más algo que suceda en México, y lo que ellos evalúan es precisamente ese monto del costo para tomar la decisión de invertir. Y bueno, digamos que a partir de la aplicación de procedimientos, pues hacen la toma de decisiones de invertir, a pesar de estar en estados en donde ha subido esta incidencia delictiva, de tal manera que con este aumento en el costo, pues pueden decidir irse a un estado a otro, inclusive irse a otro país. En ese sentido, consideramos importante, Rodrigo, que pues este mandato constitucional que tiene el Estado, básicamente del uso de la fuerza,
como monopolio del Estado, pero por otro lado también el establecimiento de las leyes y su aplicación y el establecimiento de los impuestos. Es decir, cuando el Estado pierde esta cobertura territorial, pues son estas organizaciones criminales las que se apoderan de esas zonas y entonces son los impuestos que cobran, ¿verdad? Este cobro de piso, ellos son los que imponen la ley, ellos son los que hacen el uso de la fuerza. Es por eso la petición que hacemos al gobierno de ajustar esta estrategia de seguridad para... Entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana me acompaña en el programa y le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, compartiendo justamente los datos que van levantando y que nos comentaba hace un momento en la encuesta que van realizando de manera consistente y que muestran pues un deterioro en las condiciones de seguridad del país, un aumento en lo que se refiere a la extorsión. José, y en ese sentido se publicó un artículo el fin de semana en el Financial Times, hace un diagnóstico del país, dice que México lamentablemente está dejando pasar la oportunidad que ofrece el nearshoring, la reconfiguración del mundo, de las cadenas de suministro, el alejamiento China-Estados Unidos, que hace a México un país... ¿Cómo juzgas esta parte? ¿Qué estás viendo desde Coparmex en este aspecto? Es decir, el apetito que hay por México y pues a lo mejor el hecho de que no se acaba de decantar las decisiones de inversión que podrían generar mayor actividad económica, que evidentemente ayudarían a los socios de Coparmex. ¿Qué tanto lo estás viendo esto que diagnostica el Financial Times? Sí, gracias, Rodrigo. De alguna manera coincidimos con este artículo del Financial Times en la oportunidad que tenemos como país a partir de este rompimiento de las cadenas de suministro del continente asiático, especialmente de China, hacia el continente americano, en donde, pues, al no llegar esta mercancía, las empresas en Estados Unidos voltean a ver a las empresas mexicanas y aumenta esta demanda de productos y servicios. Lo que nos comentan las empresas es que están pudiendo atender aproximadamente el 70% de lo que les piden las empresas americanas, que decir, ya estamos perdiendo esa oportunidad de poder surtir la mercancía, los productos que no están pudiendo llegar del continente asiático, especialmente de China. Es una gran oportunidad para México. Nos lo dicen también, Rodrigo, las empresas extranjeras que vienen a México, en donde les preguntamos cómo ven la postura del país, si están en el modo de seguir invirtiendo, si van a salir del país. Lo que nos dicen es que no se van a ir del país, que van a seguir invirtiendo en México y que consideran que México es el mejor país para invertir en América Latina. Esa es la oportunidad que tenemos, algo que tenemos que aprovechar, Rodrigo, y en ese sentido, algo que incide en estas inversiones. Por un lado está, desde luego, el entorno económico mundial, este entorno de alta inflación, pues sí incide, suben las tasas, esto disminuye la actividad económica. A pesar de ello, hay grandes oportunidades. Por otro lado, también la seguridad es algo que afecta estas inversiones. Y un tercer factor que nos comentan tiene que ver con el entorno político, es decir, cuando en la discusión, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica se comenta que contratos que son legales de acuerdo con la ley vigente se van a desconocer y no se van a indemnizar, pues esto manda una mala señal a las empresas extranjeras sobre esta incertidumbre jurídica para la inversión. Tenemos que generar, Rodrigo, una confianza para que se dé la inversión, que es lo que necesitamos para la reactivación económica del país. Ya lo decías con toda claridad, somos el único país de América Latina, el único país también de la OCDE que no hemos podido recuperar el nivel de la actividad económica previo a la pandemia, pero las oportunidades están frente a nosotros ante esta recomposición mundial de los productos y servicios, y es algo que tenemos que aprovechar, Rodrigo. José, por último, preguntarte, ¿crees que estas condiciones son persistentes? Es decir, que no, digamos, permitirán o seguirán estando presentes de aquí al 2024-25, es decir, cuando independientemente del resultado electoral 2024, pues finalmente el país está aquí. Ayer platicaba justamente con el ejecutivo de Mondeliz y me decía, bueno, nosotros llevamos 95 años en México, vemos un país con buenas condiciones en sus fundamentales. ¿Qué tanta, pues no diría paciencia, pero sí persistencia hay de estas ventajas comparativas que tiene México? Sí, de alguna manera esto que te comenta Mondeliz es algo que se repite en las empresas
invertidas en México, están en México para el largo plazo, ven buenas condiciones, y en ese sentido algo que vemos favorable es precisamente tener el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, en donde hemos firmado las condiciones precisamente para que se dé esa inversión, el hecho de que algunas empresas americanas y canadienses hayan ya negociado con el gobierno mexicano. Se sabe de estas 17 empresas americanas que han sido acompañadas por el embajador Salazar para negociar sus inversiones en nuestro país, que serán anunciadas. Estamos ante esta posibilidad, gracias al TEMEC, de que haya un orden precisamente para que se respete la ley, y esto genera certidumbre para la inversión. Esta semana, Rodrigo, tenemos juntas binacionales México-Estados Unidos en Coparmex, y precisamente abordaremos muchos de estos temas, el TEMEC, temas del ámbito energético, laboral, que de alguna manera nos ayudan a que con ese marco que hemos firmado en el tratado nos permita tener al menos esa certidumbre jurídica, y con esto lleguen las inversiones al país. Sin duda. José, te agradezco muchísimo, como siempre, y muy pendientes de toda la información que generan en Coparmex. Muchas gracias y muy útil. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de Coparmex.